Partimos un hilo metálico de 1 metro de longitud en 2 trozos, haciendo con uno un cuadrado y con el otro un círculo. Calcula las dimensiones de cada trozo para que la suma de las áreas sea máxima en el apartado A, apartado B mínima. Tenemos entonces un hilo metálico de 1 metro de longitud y de 1 metro en total, y lo dividimos en 2 trozos. Vamos a llamar el primer trozo X, la distancia de aquí a aquí, y el resto será 1 menos X. Nos ayudamos de colores para verlo mejor. Con este tramo que mide X se hace un cuadrado. Con el resto vamos a pintarlo de azul, celeste, que mide 1 menos X, hacemos un círculo que tendrá un radio determinado, R. El cuadrado tendrá de lados X cuartos, porque el perímetro es X, por tanto el área será X cuartos por X cuartos, y el círculo tiene un perímetro de 1 menos X, la longitud de la circunferencia es 1 menos X, este 1 menos X se ha obtenido como 2pi R, y de aquí por tanto puedo hallar la R en función de la X. La R es el radio de este círculo, es 1 menos X partido de 2pi. Por tanto, el área del círculo, el área de la segunda figura, vamos a poner a sub 2, es igual a pi por r cuadrado, y por tanto pi por el radio, que es 1 menos X partido de 2pi al cuadrado. Ya tengo el área del círculo en función de la X. Recuerda lo dicho antes, el área del cuadrado, vamos a llamarla sub 1, de la primera figura, es lado por lado, es decir, un 16avo de X al cuadrado. En definitiva, la función que tenemos que maximizar o minimizar, vamos a llamarla S, depende de X, el perímetro del cuadrado, y es la suma de las áreas, es decir, esta función, un 16avo de X al cuadrado más el área del círculo. Vamos a simplificarlo un poquito aquí. Observa que es pi, desarrollo este cuadrado, me queda 1 menos 2x más x al cuadrado, y el denominador 4pi al cuadrado, una pi se va con una pi, y tengo 1 partido de 4pi que multiplica a 1 menos 2x más x al cuadrado. Esta es el área del círculo. Parece muy complicada esta función, pero no lo es. No es más que un polinomio de segundo grado. Es decir, la función S, la gráfica de la función S es una parábola. Ahora sí, aparece el número pi por ahí en medio que molesta bastante. La función S, vamos a simplificarla. Observa que el coeficiente de la x al cuadrado está aquí. También va a haber 1 partido 4pi, un 16avo más 1 partido de 4pi, x al cuadrado. El coeficiente de la x va a quedar menos 2 partido de 4pi, es decir, menos 1 partido de 2pi x, y el término independiente más 1 partido de 4pi. Esta es la función que hay que maximizar o minimizar, pero advierto también de una cosa, y es que x no puede valer menos de 0 ni más de 1. X es un número entre 0 y 1. Esta es la función que hay que estudiar entre 0 y 1. Si estos coeficientes los aproximáramos a números decimales sería más cómodo, pero para tener rigor y tener el número exacto, prefiero no redondear. Empezamos a derivar. La derivada de este polinomio de segundo grado es una constante, me queda por tanto 2 que multiplica un 16avo es 1 partido de 4pi x menos 1 partido de 2pi. Igual a 0 la primera derivada para hallar los puntos críticos. Un punto crítico voy a tener solo. La x es 1 partido de 2pi partido de 2. Simplificando tenemos 4 partido de pi más 4, que aproximadamente es 0,56. Recuerda, es el perímetro del cuadrado, es por donde cortaríamos aquí. Bien, será un máximo o un mínimo, como es una parábola y además sabemos que es convexa, va a ser un mínimo, ¿no? Pero lo suyo es demostrarlo. Vamos a ir a la segunda derivada. La segunda derivada de esta función es un número positivo, este,
coeficiente de la x, para cualquier x. Así que tenemos lo siguiente. La derivada primera en 4 partido de pi más 4 es 0, por eso es un punto crítico. Y la derivada segunda en 4 partido de pi más 4, y en cualquier valor, pero bueno, es un número mayor que 0. Tenemos que concluir que para x igual a 4 partido pi más 4 hay un mínimo relativo. Me pide mínimo y máximo. La gráfica de la función s me va a ayudar. Esta es la x y la imagen es la superficie, la suma de las dos áreas. Deseo estudiar la gráfica entre 0 y 1. He visto que hay un mínimo relativo en 4 partido de pi más 4, que más o menos hemos visto que es 0,56. La imagen de este número no la hemos hallado, la vamos a hallar ahora. ¿Dónde? Pues evidentemente en la función, ¿no? Operando tenemos este valor 0,03500619, en fin, estos serán metros cuadrados, ¿no? Aquí, por tanto, está el vértice de la parábola, el mínimo. La parábola hace esto. Ya podemos decir que cuando la x es 4 partido pi más 4, es decir, 0,56, la suma de las áreas del cuadrado más el círculo es mínima, pero y máxima. Para eso hallemos la superficie, la suma de las áreas cuando la x es 0, es decir, cuando no hacemos el cuadrado, sino todo es el círculo. Cambiamos la x por el 0 y tenemos 1 partido de 4pi, que aproximadamente es 0,0795 metros cuadrados. Y también vamos a hallar la superficie, la suma de las áreas, cuando la x es 1, es decir, formo solamente el cuadrado, no hago círculo. Cambiamos en nuestra fórmula la x por el 1 y haciendo operaciones nos da 1 partido de 16, es decir, 0,0625 metros cuadrados. Bien, ya tenemos la solución. Vamos a pensar que aquí está la imagen del 0, la imagen del 1 es algo menor, estará por aquí. Por tanto, entre 0 y 1 la parábola hace esto, tiene el mínimo y luego crece hasta aquí. Así que, ¿dónde está el máximo? Pues en el 0, claro, cuando la x es 0. Cuando solamente hago el círculo. Lógico, porque el círculo hace que en menos perímetro tener más área. La solución definitiva es la siguiente. Apartado A. Máxima suma de áreas cuando x es 0 y por tanto 1 menos x es 1. Es decir, no formamos cuadrado y el perímetro del círculo es de 1 metro. Apartado B. ¿Cuándo es mínima la suma de las áreas? Bueno, pues cuando x sea exactamente igual a 4 partido de pi más 4, es decir, aproximadamente 0,56 metros. Es el perímetro del cuadrado. Y el resto, 1 menos x, es decir, pi partido de pi más 4, que aproximadamente es 0,44 metros, sería el perímetro del círculo. Y aquí termina el ejercicio.